Ley del 1, sesión 8, parte 1. De nuevo, tuve que dividir esta sesión en dos partes porque la información que está aquí es, primero, muy controversial y segundo, muy densa. Hay mucho que hablar de aquí y bueno, para explicarles eso, primero vamos a empezar. Vamos a empezar con una introducción a lo que es la sesión 8. Inicialmente en el primer libro no incluyeron mucha información que se habló en esta sesión porque era muy controversial, hablando de conspiraciones y de otro tipo de información que en realidad ellos no querían incluir en el primer libro. Ahora, cuando yo escuché esto la primera vez, yo dije, ¿por qué tuvieron que suprimir esta información cuando era importante? Pero una vez que uno lee y entiende la situación, el momento en el que estaban ellos en el 81, tiene sentido que no hayan puesto esta información al momento por la tensión que había internacional y aparte la información, créanme que es muy sensible. Tanto que ahorita en el 2020 todavía tenemos esa información como que si fuera una conspiración o como si fuera falso. No es oficial todavía. Sin embargo, estamos hablando de un material de hace 40 años casi que habla de todo esto. Vamos a ir entrando en lo que significa poco a poco. Pero lo primero que quiero hablar en la introducción, no solamente en la parte controversial, es que Jim y Carla expresaron en el libro 5, donde soltaron esta información ya en los 90, pasado mucho de ese tiempo, notaron que ellos quisieron también dejar esta información a un lado, no solo por lo controversial, sino porque no tenía mucha información relevante con respecto a la ley del 1 y el camino espiritual, lo cual tiene sentido y de hecho Ra en la parte 2, les voy a mostrar en una de las diapositivas, él dice y advierte que esta información no es conducivo para la ley del 1. Entonces por esa razón ellos reprimieron esta información o la omitieron inicialmente en el primer libro, pero la soltaron en los 90 con el libro 5, que fue personal, material personal que mostraron. La otra información que les tengo que dejar dicho es que pueden notar algo muy curioso que sucede aquí con Ra. Ra siempre empieza con cualquier respuesta diciendo soy Ra. Esa es su firma básicamente. Y en estas diapositivas, yo normalmente en las diapositivas quito el soy Ra para que no sea repetitivo, pero en esta los mantuve para que vean algunas de las respuestas que no dice soy Ra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando las preguntas no son con respecto a la ley del 1, es posible que otras entidades respondan las preguntas que no pueden ser Ra, y por eso no dicen soy Ra. Esto quiere decir que hay una interferencia en el mensaje que se quiere transmitir porque ellos inicialmente quieren contactar a Ra, pero si la pregunta o la dirección de las preguntas comienza a ser distinta, otras entidades pueden responder. Esto no quiere decir que la respuesta sea falsa, sino simplemente algo que notar con respecto a la ley del 1, que Ra no vino a responder, sino principalmente la ley del 1, y él siempre advierte cuando la línea de preguntas se está desvirtuando básicamente hacia eso. Por eso van a encontrar que hay algunas partes dentro del contenido de las diapositivas que tengo aquí que tienen de repente alguna incongruencia en cuanto a cómo se está preguntando, porque lo saqué del material que fue reescuchado otra vez por Toby Willock y bueno, la traducción que se hizo más adelante del libro 5. Entonces, si encuentran algunas partes que se ven un poquito incongruentes en cuanto a cómo se está hablando, es precisamente por eso. Con eso es toda la introducción que les tengo. Vamos a empezar con la primera pregunta que empezó toda la parte controversial. Hay una parte del material de ayer que voy a leer, en la que dices: se está llevando a cabo cierta cantidad de aterrizajes. Algunos de ellos son de ustedes. Otros son del grupo que conoces como Orión. Mi primera pregunta es: ¿qué has querido decir por la afirmación de que algunos de los aterrizajes son nuestros? Ra responde: en el momento actual de este tiempo-espacio, tus pueblos tienen la suficiente capacidad tecnológica, por decirlo así, para poder crear y hacer volar naves de la forma y tipo que conoces como objetos voladores no identificados. Desafortunadamente, para el índice vibratorio de tu complejo de memoria social, estos dispositivos no están destinados al servicio a la humanidad, sino para un uso potencialmente destructivo.
Esto acentúa el desorden del nexo vibratorio de tu complejo de memoria social, lo que causa una situación en la que ni los que están orientados hacia el servicio al prójimo, ni los orientados hacia el servicio al yo, pueden obtener la energía, poder, que abre las puertas a la infinidad inteligente del complejo de memoria social. A su vez, esto hace que la cosecha sea reducida. Y fíjense que aquí la información que está dando Ra es primero que nosotros ya tenemos la tecnología necesaria para crear lo que conocemos como ovnis, que son los platillos voladores, y simplemente son naves que pueden navegar sin ningún tipo de propulsión, sino electrogravedad, que es lo que se conoce. Esa información la está dando ahí. Lo segundo es que dicen que desafortunadamente la creación de estas naves hacen que la posibilidad de que nosotros nos polaricemos hacia lo positivo o lo negativo se empiece a distorsionar más, porque es el uso que le están dando, que lo vamos a ver más adelante, pero empieza a hablar de eso, que el hecho de que estamos utilizando estas naves y que tenemos esa tecnología y la manera como lo estamos utilizando está causando que se distorsione aún más lo que es nuestro complejo de memoria social. Recuerden que el complejo de memoria social es la humanidad como tal y cómo pensamos y cómo nos dirigimos en cuanto a nuestro camino y nuestro destino. Y por esta tecnología se está limitando eso, y por eso es que él dice que la cosecha va a tener problemas. Pero vamos a seguir con la siguiente pregunta que tiene Don, y tiene que ver con estas naves que se han construido los humanos proceden de lo que llamamos planos que no están encarnados en este momento. ¿Dónde tienen su base? Muy importante, Don aquí está confundido. Él no sabe nada de que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos han estado colaborando en crear este programa secreto espacial, que es como se le conoce ahorita, y ya sabemos que esto existe. Entonces Don está preguntando si estas naves o estas entidades se han construido por humanos que vienen de otros planos o que están encarnados aquí. Esa es la primera pregunta que él está haciendo, y la respuesta de Ra es: estas naves de las que hablamos son de tercera densidad y forman parte del denominado complejo militar de algunas estructuras o divisiones sociales de tus pueblos. Las bases son diversas. Existen bases, como las llamas, bajo el mar, en tus mares australes, cerca de las Bahamas, así como en ciertas zonas del Océano Pacífico, en diversos puntos oceánicos cercanos a la frontera chilena. Existen bases en tu luna, como llamas a ese satélite, que en este momento están siendo remodeladas. Existen bases que se desplazan por tu terreno. Existen bases, si quieres llamarlas así, en tus cielos. Estas son las bases de tus pueblos, muy numerosas y, como hemos dicho, potencialmente destructivas. Ahora, Don de nuevo estaba preguntando si estas bases estaban aquí en tercera entidad y creadas por humanos que están encarnados aquí. Y Ra le responde que sí, que es aquí, que no es en otro plano, no es otra dimensión. Todo está sucediendo aquí, bajo nuestras propias narices, pero muy, muy ocultas. Y Don pregunta sobre esto, así que vamos a seguir, porque la información hasta ahora es simple y sencilla. Todo lo que Ra está diciendo es que estas bases sí existen y están aquí en el planeta. La siguiente pregunta, Don dice: ¿de dónde son las personas que operan estas naves? ¿Pertenecen a alguna nación de la Tierra? ¿Cuál es su procedencia? Estas personas provienen del mismo lugar que tú o que yo, provienen del Creador. Tal como presentas la pregunta en su aspecto más superficial, estas personas pertenecen a tu propio gobierno y a otros gobiernos responsables de lo que llamarías la seguridad nacional. Ok, primera vez que pueden notar que no dice soy Ra, así que esta respuesta pudo haber venido de cualquier otra entidad que quiso responder la pregunta. Sin embargo, me parece que dio una respuesta completamente válida, porque está hablando de que estas personas provienen de nuestros gobiernos y de la seguridad nacional, lo cual ya hemos visto durante muchos de las personas que han salido, como le dicen en inglés, whistleblower, que son como soplones que hablan sobre la información que está oculta en la CIA, en el FBI, en los gobiernos, en realidad en todas las instituciones que nosotros conocemos y otras que no conocemos, salen y hablan sobre esto. O la otra cosa importante que me llama la atención es que es el tono en que le responde también. Dice, vamos a volver a la diapositiva rápidamente, porque le pregunta que de dónde vienen estas personas, y le dice: estas personas provienen del mismo lugar que tú o que yo,
provienen del creador. Esto particularmente a mí me da risa porque le está diciendo como que todo viene del creador. Es una respuesta un poco como sarcástica en mi opinión. No sé, de repente soy yo que lo estoy viendo así. Pero me llamó la atención y bueno, quería mencionarlo. La siguiente pregunta que Don tiene es: ¿debo entender entonces que los Estados Unidos mantienen estas naves en las bases submarinas? Ra dice: efectivamente. Don sigue preguntando: ¿de dónde obtuvo los Estados Unidos la tecnología para construir estas naves? Aquí viene algo muy interesante. Ra responde: existió un complejo mente-cuerpo-espíritu que conoces con el complejo vibratorio de sonido Nikola. Esta entidad abandonó la ilusión y los complejos mente-cuerpo-espíritu que sirven a la seguridad de tu complejo divisorio nacional recogieron los informes que contenían los datos necesarios. De esa forma, tu pueblo ha estado al corriente de la tecnología básica. En el caso de los complejos mente-cuerpo-espíritu que llamas rusos, la tecnología fue proporcionada por un miembro de la Confederación hace aproximadamente 27 de tus años, en un intento por compartir información y traer la paz entre tus pueblos. Las entidades que proporcionaron esa información erraron, pero hicimos muchas cosas al final de este ciclo por tratar de favorecer tu cosecha, y de ahí hemos aprendido el desacierto de ciertos tipos de ayuda. Ese es un factor que contribuye a nuestro enfoque más cauto en esta ocasión, aun cuando la necesidad es cada vez mayor, al igual que aumenta el llamamiento de tus pueblos. Y, Don está preguntando que de dónde salió esta tecnología. Primero, está hablando de los Estados Unidos, que la información salió de Nikola Tesla, quien es conocido obviamente por su gran aporte a la ciencia, a lo que es la producción de energía gratuita desde hace ya 100 años o más que él trabajó en esto, lo presentó y básicamente fue rechazado por los poderes porque no se podía vender. Y estábamos viviendo en un sistema capitalista y bueno, la historia no la quiero narrar yo aquí, pero sabemos que Nikola Tesla ya tenía esta tecnología y el gobierno estaba al tanto de todo esto, pero no la querían utilizar hasta que obviamente él murió, sacaron toda la información y la empezaron a utilizar para esto. Adicionalmente, Ra explica dos cosas. Uno, que la información se le suministró a los rusos gracias a la Confederación. Y nota que la Confederación ha intentado muchísimas veces de tratar de resolver esto de una manera pacífica para favorecer a nuestra cosecha. Entonces la información que se les dio a los rusos fue de manera benévola, no fue descubierta por los humanos. Más adelante en otras sesiones vamos a hablar de Nikola Tesla, que ellos hablan quién fue Nikola Tesla y cuál fue su propósito aquí. Pero por ahora podemos decir que Nikola Tesla descubrió esto para nosotros, mientras que a los rusos se les dio gracias a la Confederación de Planetas. Pero, como siempre, no tomaron la tecnología de la manera como ellos lo intentaron, o fue la intención de la Confederación. Una de las entidades dice que erraron al dar esa información, y como dice al final, esto fue una lección para ellos para saber cómo poder tratar con nosotros, que siempre estamos distorsionando todo lo que nos dan hacia lo que es la guerra o la división o simplemente el conflicto como tal. Entonces esa es la información que le da aquí Ra. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que Don le hace y dice: me intrigan estas naves cuyas bases son submarinas. ¿Esta tecnología basta para eclipsar cualquier otro armamento? ¿Tenemos la capacidad de volar en estas naves? ¿O se trata únicamente de naves de transporte? ¿Cuál es el mecanismo básico de su fuente de energía? Lo que estoy diciendo es que es verdaderamente difícil de creer. Ra responde: quizá las naves estén erróneamente denominadas en algunos casos, pues sería más apropiado considerarlas como armamento. La energía empleada es la del campo electromagnético que polariza la esfera terrestre. El armamento es principalmente de dos tipos: el que llamas psicotrónico y lo que llamas rayo de partículas. El potencial destructivo de esa tecnología es considerable, y ese armamento se ha empleado en muchos casos para alterar patrones meteorológicos y para potenciar el cambio vibratorio que envuelve a tu planeta en la actualidad. Simple. Don está preguntando sobre las naves y cómo son. Y él le responde que no son naves como tal, como él las quiere denominar, porque está preguntando que si son de transporte o de algún otro tipo. Y Ra le dice: no, quizás los podemos llamar mejor como armamentos.
Son básicamente armas que tiene el gobierno. Al menos estas, estoy seguro que hay otras, pero de las que están hablando particularmente son esas, las que mantienen submarinas. Y tiene que ver con la tecnología que utilizan, que es con el rayo de partículas y las psicotrónicas, que son armas que ya se han hablado que afectan la psiquis de la persona, para aquellas personas que están susceptibles a eso. Y las otras son para daño físico, digámoslo así. Y bueno, habla también sobre lo que es el uso que se les ha dado, que es obviamente destructivo, y que se ha utilizado para alterar los patrones del clima. Lo cual es algo que se habla bastante en las teorías conspirativas ahorita, de cómo se ha utilizado para modificar el clima, crear huracanes, crear sequías y bueno, otra cantidad de cosas que no vale la pena mencionar aquí porque ese no es el objetivo de este video. Pero vamos a pasar a la próxima pregunta que Don hace y dice: ¿cómo han podido mantenerlo bajo secreto? ¿Por qué estas naves no se utilizan para el transporte? Sigue preguntando sobre el transporte. Ra responde, aunque no es Ra, fíjense que no responde soy Ra, pero dice: los gobiernos de cada una de las divisiones ilusorias de tu sociedad desean abstenerse de darles publicidad, para que pueda mantenerse el factor sorpresa en caso de una acción hostil por parte de lo que llamas enemigos. Ok, esta es otra de las diapositivas donde se ve que dice, no se dice que soy Ra, pero habla de algo que es completamente cierto. Está diciendo que los gobiernos básicamente se han guardado esta tecnología en caso de que sea necesario utilizarla para la guerra contra enemigos, básicamente. Entonces, en esa idea es lo que está diciendo, que se ha mantenido oculto para ver si se puede utilizar de esa manera. Pero, de nuevo, queda a la especulación si fue Ra quien lo respondió o no, pero la respuesta a mí me parece bastante válida y tiene sentido con lo que ya sabemos. Luego Don pregunta: ¿cuántas de estas naves poseen los Estados Unidos? Ra le dice: los Estados Unidos cuentan con 573 naves en este momento y están en proceso de incrementar ese número. Don pregunta: ¿cuál es la velocidad máxima que alcanzan estas naves? Ra responde: la velocidad máxima de esas naves es igual a la energía de la Tierra al cuadrado. Ese campo varía. El límite es de aproximadamente la mitad de la velocidad de la luz, como la llamas, debido a imperfecciones en el diseño. Don pregunta ahora: ¿ese tipo de nave podría solucionar muchos de los problemas energéticos que plantea el transporte en la actualidad? Y Ra le responde: la tecnología que posees en este momento es capaz de resolver todas y cada una de las limitaciones que plagan a tu complejo de memoria social en la actual confluencia de experiencia. Sin embargo, la preocupación de algunas de tus entidades hacia distorsiones de lo que podrías considerar una energía poderosa motiva que estas soluciones se mantengan ocultas hasta que sean tan necesarias que los que mantienen la distorsión queden todavía más distorsionados hacia el poder. Esto es descriptivo de lo que nosotros llamamos el reprimir de tecnologías de energía para poder mantener control y, por supuesto, incentivo monetario. Sabemos que Tesla ofreció esto hace mucho tiempo y fue rechazado, como ya dijimos, porque aquellos que tienen el poder de la energía dijeron que no podían ponerle un medidor a esa tecnología gratuita o esa energía gratuita, y lo que hicieron fue simplemente sepultar esa información hasta que pudieron ellos utilizarla para su propio beneficio. Eso es lo que Ra está diciendo aquí, que esta tecnología puede resolver todos los problemas que tenemos desde hace muchísimo tiempo. De nuevo, esto puede crear un poco de ansias y de un poco de desprecio hacia lo que ha sucedido. Yo no soy quien para decirles cómo sentirse en esta información en particular. Yo la sé desde hace mucho tiempo, pero es información que tenemos que lidiar nosotros como personas espirituales y saber que se ha llevado hasta cabo por alguna razón, y nosotros somos simplemente producto de nuestra sociedad. Así que así me siento yo con respecto a todo esto. Es desafortunado que durante mucho tiempo hemos tenido esta tecnología que ha podido resolver muchos problemas, pero de nuevo la realidad que estamos viviendo es la que vivimos. Y es interesante que Ra lo explica aquí, que se ha suprimido hasta el punto que sea tan necesario que entonces ellos le puedan sacar provecho. Es básicamente lo que está diciendo aquí. Vamos a seguir con una de las últimas preguntas
que Don hace. Y él pregunta: también has dicho que algunos de los aterrizajes en este momento son del grupo de Orión. ¿Por qué el grupo de Orión ha aterrizado aquí? ¿Cuál es su objetivo? Ra dice: su objetivo es la conquista, a diferencia de las entidades de la Confederación que esperan a que se produzca el llamamiento. El denominado grupo de Orión se llama a sí mismo a la conquista. Don pregunta: concretamente, ¿qué hacen cuando aterrizan? Ra responde, aunque no dice soy Ra, responde: hay dos tipos de aterrizajes. En el primero de ellos, tus entidades son llevadas a bordo de sus naves y programadas para un uso futuro. Hay 2 o 3 niveles de programación. Primero, el nivel que descubrirán los que investigan este fenómeno. Segundo, un programa desencadenante. Tercero, un segundo programa desencadenante todavía más profundo que cristaliza la entidad, haciéndola de ese modo inerte pero útil como una forma de baliza. Este es un tipo de aterrizaje. Ok, vamos a ver primero, antes de seguir con la segunda parte de la respuesta de Ra, que tiene que ver con el segundo tipo de aterrizaje. Don está preguntando cuál es el propósito de Orión y qué es lo que hacen. Ya les dice que el propósito de Orión es la conquista y que, a diferencia de la Confederación, ellos no esperan hacer llamados o pedir ayuda, sino una vez que están aquí, ellos ayudan a aquellos que están polarizados con ellos, que ya se va a explicar en las próximas diapositivas. Ellos ayudan a esas personas a lo que es el mantener el poder, lo que es crear división y bueno, todo lo que es conocido como la conquista del grupo de Orión. Por otro lado, está preguntando cuál es el tipo de aterrizajes que hacen aquí y explica que son varios, pero en esencia lo que están haciendo es programando gente que les sirva a ellos para su conquista en diferentes maneras. Unas de ellas los vuelven inertes y completamente útiles para ser manipulados. Otros son manipulados para que pueden ser vistos, o aquellos que investigan, se refiere posiblemente a las personas que revisan estos casos, las personas que han sido tomados por entidades en OVNI. Y bueno, esos son los programas desencadenantes. Vamos a ver a la última parte de esta respuesta. El segundo tipo de aterrizaje es el que tiene lugar bajo la corteza terrestre y que se realiza desde el mar. De nuevo, en general en la zona de tus regiones de Sudamérica y del Caribe, y también cerca del llamado Polo Norte. Estas bases se encuentran bajo tierra. Yo supongo que aquí lo que quiere decir es que esto es un simple aterrizaje que están haciendo, donde llegan a las distintas bases que tienen en los lugares donde están. El objetivo de esto es obviamente aterrizar y más nada, mientras que los otros están aterrizando y programando gente. Esa es la única diferencia que yo veo en esto. Y con eso vamos a ir a la última pregunta que tiene Don y tiene que ver con el grupo de Orión, por supuesto. Y dice: ¿qué tienen los del grupo de Orión? ¿Cuál es el objetivo de su conquista? Ra responde: como hemos dicho previamente, su objetivo es el de localizar ciertos complejos mente-cuerpo-espíritu en resonancia con sus propios complejos vibratorios. Luego esclavizar a los no élite, como llamas a esos que no son de la vibración de Orión. Así como yo estaba diciendo, aquellas personas que no son de la vibración de Orión, aquellas personas que siguen el camino positivo como nosotros, no atraemos a esas personas. Esa es la idea. La idea de ellos es poder manipular a las personas que son de vibración resonante con las de Orión, para poder manipularlas y poder esclavizar a personas como nosotros que simplemente estamos siguiendo un camino positivo. Entonces, lo que realmente Don pregunta es eso. O sea, ¿cuál es el objetivo del grupo de Orión y qué es lo que hacen aquí? Y precisamente eso es lo que ellos hacen. Ellos llegan, manipulan a algunas personas para poder controlar a otras. Es una jerarquía que se establece, y esto lo hablamos un poco en la sesión pasada. Y ese es la mejor manera que se los puedo resumir, es que hay dos caminos. Hay el positivo y el negativo. Cuando estamos con el positivo, estamos buscando a personas o entidades como la conciencia de Cristo o Cristo, Jesús. Estamos buscando a Ra o la Confederación de Planetas, a todas aquellas personas, entidades que están polarizadas hacia lo positivo.
aquellas personas que se polarizan hacia lo negativo están buscando al grupo de Orión básicamente. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber qué gobierna nuestra vida, qué es lo que hace que nosotros tengamos ciertas direcciones, ciertos pensamientos, ciertas ideas. Y es importante saber que cuando decimos que alimentamos a ciertas entidades, al nosotros tener pensamientos, al actuar de alguna manera con otras personas, estamos básicamente sacando energía negativa del grupo de Orión o de otras entidades que existen. O si actuamos de manera positiva, estamos sacando energía de todas estas entidades que ya conocemos, de dimensiones superiores y de una densidad de conciencia mucho más superior que la de nosotros. Entonces, ese es el mensaje para mí más importante que terminar esta sesión, o mejor dicho, esta primera parte de la sesión 8. Para la parte 2 vamos a seguir hablando más sobre toda esta información que es un poco controversial porque todavía no se termina de materializar aquí, así como lo de las pirámides. La construcción de las pirámides es controversial de por sí y ya lo hemos hablado, pero esto tiene que ver con el gobierno y con seguridad nacional y bueno, con nuestra actitud bélica en la que siempre estamos, y se cuestiona mucho eso. Don y el grupo, Carla y Jim, tuvieron algunos problemas por simplemente canalizar esta información, del cual Carla habla en el libro 5, pero imagínense en los 80. Ahorita ya sabemos mucho más, es mucho más suelto y esta información se puede diseminar un poco más fácil. Pero eso es todo lo que les tengo por ahora. En la siguiente parte, la parte 2, vamos a hablar de todo eso, como les estaba diciendo, y también vamos a hablar de lo que son los secuestros de parte de ovnis y de otras entidades, porque hay unas preguntas ahí, y vamos a finalizar lo que es esta parte del programa secreto espacial, que es como se conoce ahorita, y que hay mucha información al respecto allá afuera, de la cual yo hablo un poco en algunos de mis videos, que no son la ley del uno. Con eso los dejo y no será sino hasta la siguiente parte donde vamos a hablar de todo esto. Recuerden, si no lo han hecho ya, suscríbanse, denle a la notificación y por supuesto denle un like, que me llena mucho a mi corazón cuando los veo. Y con todo eso, bueno, en la descripción tengo todos mis vínculos para mis medios sociales, para el grupo de Facebook, y ustedes saben el resto. Nos vemos entonces la semana que viene con la parte 2 de la sesión 8. Algo que se me olvidó mencionar es que estoy planificando hacer un webinario gratuito en Zoom sobre la ley del 1 para discutir algunos de los temas que ya hemos hablado y algunos otros relacionados a todo lo que es la ley del 1. Y bueno, podemos hablar de la ascensión, de la cosecha. Hay muchos temas que son interesantes que quiero poner ahí para hablar entre nosotros. Y de nuevo, va a ser gratis y en vivo. Así que si estás interesado, pon tu correo electrónico en el link que estoy poniendo aquí en la descripción, que es en mi página Gaia Awakens y dice webinar. Entonces ahí puedes poner tu correo y yo te voy a informar a través del correo cuándo va a ser este webinar, posiblemente para el próximo fin de semana, y te mantengo al tanto con todo lo que hago. Con eso, ahora sí, muchísimas gracias por haber visto esto. Espero verte en el webinar y mucho amor para todos ustedes, como siempre.